grabación Empezamos. y empezamos a orar. ¿Qué tal? Ya, Padre Celestial, te damos las gracias por este día. Las gracias, Señor, por la bendición de estar juntas, de poder compartir tu palabra, de poder escuchar de ti, Señor, y aprender más acerca del amor que tienes para nosotras. Te doy las gracias, Señor, por esta tarde. Te pedimos bendiciones sobre Jessica y Lía, para que les ayudes en lo que estén haciendo y les protejas. Y te doy las gracias, Señor, por la palabra de revelación que nos vas a dar hoy. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Mira, vamos a empezar con la lección 13. Esta lección de aquí habla exclusivamente acerca de poder venir a ministrar o a orar por aquellos que son los incrédulos. Los incrédulos son aquellos que aún no han venido al conocimiento de Cristo, que aún no lo tienen como su Señor y Salvador. ¿Ok? Vamos a leer, y si quieres, tú tienes ahí tu guía de estudio para que no estés buscando en tu Biblia. Creo que es más fácil que vayamos a la misma lección. En la Ya, misma lección, en la primera página, vas a ver en las secciones donde están los versículos, sí, el versículo de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 2. Está casi al final de la hoja. ya, acá está. ¿Podrías leerlo? Ya, Jesucristo es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Dios no Amén. solamente ama a todo el mundo, sino que también ya murió por los pecados de todo el mundo. O sea, no solamente Él nos ha llenado de amor, sino que Él ya ha hecho la provisión para nuestros pecados. Él ya pagó Ya, por estos. La persona que se va al infierno se va allí con todos sus pecados pagados. Es como que alguien vino, te pagó tu boleto de entrada para ir a un lugar y sin embargo uno escoge no entrar a ese lugar y se va al otro lugar teniendo el boleto para poder haber sido librado. Uno sin embargo escoge no tomar esa entrada. De eso se refiere cuando una persona no viene a Cristo, es teniendo el boleto de entrada porque Él pagó por los pecados, uno no escoge eso y se va al infierno por rechazar ese pago que Él hizo. Eso sucede cuando uno niega en creer en Él o en recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Me gusta mucho la palabra ahí que dice Jesús es la propiciación, lo que leíste. Y vamos a hablar un poquito acerca de ese, es un término bastante grande en cómo se pronuncia, pero son términos que vamos a mencionar ahora, la propiciación y también la redención. Justamente hoy en la mañana, mientras que estaba haciendo mi devocional, justamente yo sé que no hay coincidencias, el devocional hablaba acerca de la palabra redención y de eso vamos a hablar hoy día. ¿Qué significa redención? ¿Ok? ya, En la siguiente hoja, si volteas la hoja, va a mencionar Romanos capítulo 10, versículo 17. Si lo pudieras leer, por favor. Romanos, 10, Romanos, ¿dónde está? ajá, versículo 17. Está Acá como no, bajo obreros en su Romanos, camino. acá, ya, acá está, ya lo vi. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. ¿Y sabes por qué es tan importante ese versículo? Es súper importante porque luego que uno declara las cosas, ¿verdad? Las hablas, suceden. Como Dios tiene que fluir a través de una persona, puedes también orar con base a lo que dice aquí en este versículo que acabas de leer, que dice, la fe, ¿cómo sucede? Por lo que oímos. ¿Y qué es lo que oímos? Lo que viene de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros nos alimentamos constantemente de la palabra de Dios, porque cuanto más traigamos a nuestro oído, a nuestra mente, nosotros estamos alimentando nuestra fe, alimentándola para que empecemos a operar esa fe, porque todos tenemos la fe acá adentro, pero si nosotros no alimentamos constantemente nuestro ser con la palabra de Dios, o vamos a ponerle un ejemplo, o quizás estemos alimentando nuestro ser, pero no con la palabra de Dios, sino con otras palabras que no van de acuerdo a lo que dice en la palabra de Dios, en la Biblia. Entonces, ¿qué sucede? Estamos recibiendo información contraria, contradictoria.
Entonces es como que por un lado estamos recibiendo la palabra, estamos leyendo el devocional, estamos meditando, estamos escuchando un sermón, pero por otro lado estamos recibiendo otra palabra que no va de acuerdo a la palabra de Dios. Estamos trayendo información contradictoria y no estamos edificando nuestro ser para que nuestra fe se active. Todos tenemos la fe. Mucha gente, uno escucha que dice, no tengo la fe para hacer esto, lo otro o aquello. Eso está equivocado. Todos tenemos la fe, todos hemos recibido una porción de fe. Lo que pasa es que muchos no lo activamos. Es como el kefir que hacemos, ¿te acuerdas? O como la Ujú. kombucha, en cualquiera de esas cosas. Si nosotros no los estamos alimentando, ¿qué sucede? Continúan durmiéndose. Si al kefir nosotros no lo alimentamos con su leche, ¿qué sucede? Sigue durmiendo. La única manera de activarlo al kefir es dándole su leche. Estamos activándolo para que reproduzca más granos. Algo similar es con la fe. Tenemos todos esa fe aquí adentro, pero si no estamos alimentándola con el oír de la palabra de Dios, no estamos activando esa fe. Por eso es que la gente está equivocada pensando que no tienen la fe necesaria y no es correcto. Dice, Padre, tu palabra dice que la fe viene por escuchar la palabra. Así que estoy orando para que tu palabra se cruce por su camino. Lo que vamos a mencionar ahora, mami, son diferentes maneras en las que nosotros podemos orar o estar activos para hacer que alguien venga al reino de Dios y se salve. Alguna gente dice, estoy que oro y oro para que fulanito se salve y nada, no veo resultados. Y yo pienso que tiene mucho que ver en cómo estamos orando, qué estamos pidiendo. Y lo que me gusta de esta lección es eso, justamente, que son consejos prácticos de cómo orar, de qué decir, cuál es qué es lo correcto en esto. Por ejemplo, lo que acabamos de leer que dice Romanos 10:17, que es la fe es por el oír por la palabra de Dios. Si eso es lo que dice, entonces, de acuerdo a esa escritura, la oración sería, Padre, tu palabra dice que la fe viene por el escuchar la palabra de Dios, ¿verdad? Así que estoy orando para que tu palabra se cruce por el camino de Soso, de esta persona. ¿Cómo? Quizás la persona no esté leyendo su Biblia, pero que quizás un pasaje, versículo de la Biblia llegue a esta persona a través de la radio, la televisión, una persona que viene y le trae una escritura, le cae una escritura por ahí, está entrando la palabra a su oír, a su ser. Entonces, esa es una manera. ¿Cómo podemos hacer para que alguien venga a Cristo orando para que la palabra de Dios caiga por el camino de esa persona? ¿Puedes leer el siguiente versículo que dice Mateo 9:38, por favor? Está inmediatamente después. Sí, ya la veo. Dice, Entonces, rogad, ah, nos decía, la primera manera entonces es cómo hacer, orar para que alguien venga a Cristo es pidiéndole a Dios de que envíe la palabra al camino de esa persona. ujú. ¿Tú podrías leer Mateo 9:38? Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Ujú. ¿Qué Esa cosa es quiere otra decir oración. mies? Que envíe a su rebaño, a su lugar, a su... Como mies es como si fuera el nido, nido, Ah, está buena, esa es buena traducción. Espérate, te voy a nido. a decir cómo dicen otros versículos, perdón, en otras versiones de la Biblia, pero yo pienso que nido es una buena traducción. Sí, pues porque Am, Porque sí, porque está hablando de la cosecha. Dice ujú, acá, él es el señor dueño de la cosecha. La mies quiere decir de la cosecha. cosecha o Ajá, cosecha. de la cosecha. Esa es otra manera de decirlo. ¿Ok? Entonces Ya. dice, envía trabajadores para que nosotros estamos cosechando. ¿Cómo estamos cosechando? Poniendo semillas, ¿verdad? Ujú. Entonces, una manera de orar fue la que ya dijimos, que caiga, Cosechando es después de la semilla, ¿no? tú pones la semilla, ¿verdad? Y Y después se luego cosecha. de eso, los obreros vienen y esos obreros Cosecha. están levantando la cosecha. Ujú, 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 ya. ¿ok? Entonces, una manera, nuevamente, una manera de orar es, Señor, envía tu palabra al camino de esa persona, para que de alguna manera la palabra de Dios le caiga a esa persona, ya sea la radio, la televisión, una amistad, de alguna manera llegue una escritura, para que sea una semilla puesta.
Otra manera de orar es justamente lo que acabas de leer de Mateo 9:38. Te pido que envíes obreros que se crucen por su camino. De eso Ya. se refiere que envíe obreros a su mies. Señor, envía obreros, envía gente. Yo no oro no solamente por gente, ¿ah? Yo oro también, Señor, envía ángeles. Hay pasajes en la Biblia donde vemos que menciona de que han venido ángeles a traer el mensaje de Dios. Y yo pienso, mi manera de pensar es de que esta soy yo, no dice esto en la Biblia, pero yo pienso que cuando no hay obreros voluntarios de venir a traer la palabra de Dios, yo Mm, pienso de que Dios es tan bueno que envía ángeles en forma de hombres o de mujeres mm, para compartir el mensaje a alguien ujú. porque nadie se levanta a decir yo voy a llevarle el mensaje, entonces él envía a alguien. Tengo fe de que ahora mismo alguien se está acercando a esa persona para compartirle la palabra a esa persona. Como a través de un ángel, entonces yo pido, le digo a Dios, envía obreros a que se crucen por el camino de esta persona por el que estoy orando. Ya sea que esté en un bar, que venga y traigan el evangelio, ya sea que esté en su casa viendo televisión, pues un programa de televisión que traiga la palabra, que de alguna manera la palabra esté llegándoles, ¿verdad? Ya. Esa es otra manera. Si pudieras Ujú. ahora leer Juan capítulo 14:26, ese es el siguiente versículo. Estamos yendo en el orden del capítulo para que se te haga fácil seguirlo. Sí, sí, porque esa es la mejor manera, porque si agarramos la Biblia, mientras que busco y todo, se me hace un laberinto. Ya, más el Consolador, coma, el Espíritu Santo, coma, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho, lo que yo os he dicho. Está bien. Está bien. Ese versículo me encanta. Es bastante en ese versículo. Entonces, ya dijimos dos maneras cómo podemos orar para que alguien sea salvo, ¿verdad? Aquí hay Ya. otra manera. Orar para que la palabra que ya han escuchado regrese a su memoria. Entonces vamos a decir, Señor, que llegue semilla, que llegue palabra a esa persona. O Señor, envía obreros para que traigan palabra. O en este caso, Señor, recuérdale a esta persona la semilla que ya le han plantado en su corazón, trae a su memoria. Eso es lo que dice este versículo, porque dice ahí, el Espíritu Santo, dice acá, él les va a enseñar todas las cosas y les recordará lo que ya les ha dicho. O sea, ya la palabra ya le cayó a la persona, se va por su vida y se olvida y se distrae, lo que sea que suceda, Señor, recuérdale la palabra que tú le trajiste anteriormente, que venga a su memoria. Esa es otra oración. Ya. Me encantan estos consejos prácticos que da Andrew porque te ayuda a saber cómo orar, cómo estar activo para orar porque alguien venga a Cristo. Amén. Oye, y vela, espérate un 5, voy a ver la vela, no la veo. Un Ok. ratito. Entre el chatito, todos entran. No. Ya, sorry. Está durmiendo abajo de la mesa. Ya, ahora sí. Ok, Ay, seguimos. ujú. El siguiente sección se llama Resiste al Diablo. ¿La ves? Ya. Ok. Ujú. Si pudieras, por favor, leer 2 Corintios 4:4. Ya. Dice, en las cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amén. Amén. Y sabes que en este versículo, ese es otro consejo que también da, que nosotros tenemos, y hemos hablado todas estas semanas, estos meses, del poder y la autoridad que tú y yo tenemos, ¿verdad? Que Ujú. todos nosotros cargamos por tener la misma presencia de Dios mismo dentro nuestro. Traemos esa poder y autoridad, no es para que, solamente cuando uno esté delante de un púlpito o delante de una congregación o estés ministrando a un grupo de gente, no, no. Lo llevamos a donde vayamos, vayamos a la tienda, nos vayamos a hacer ejercicio, nos vayamos donde vayamos, estamos trayendo esa presencia de Dios con nosotros, esa autoridad. Entonces, otro consejo de aquí es nosotros podemos ejercer esa autoridad que tenemos y resistir al diablo. Porque ese mismo versículo que acabas de leer dice acá, orar para que el enemigo no quiere que resplandezca la luz del evangelio en esa persona.
¿verdad? En- ¿Quién es? Es el Dios de este siglo, les ciega el entendimiento. Entonces, aún a pesar de que llegue la palabra de Dios, los tiene cegados y por más que les están escuchando, les pasó por aquí y les salió por aquí, no decimos nosotras, le entró por aquí y le salió por aquí, no entendieron. O en muchos casos de gente que conocemos tú y yo y que les hemos estado compartiendo el Evangelio por años y años, les está llegando palabra, sin embargo, no es que no decimos, no, no entendían, es como que no escuchaban. ¿Por qué es que ahora sí escuchan del Evangelio? ¿Y por qué si ese mismo mensaje les cayó 20 años atrás o 5 años atrás no lo entendieron entonces? El enemigo les tenía cegado el entendimiento. Entonces, orar, esa es otra manera que podemos nosotros traer a alguien que venga a Cristo, es nosotros, vamos a leer esta sección porque pienso que todos estos párrafos de esta sección es muy importante. ¿Qué te parece? Tomamos turnos. Yo empiezo leyendo este párrafo y tú sigues el siguiente, ¿ok? Ya, Dice, este versículo revela que hay un poder demoníaco que opera en la gente que no cree y los ciega a la verdad que la luz del evangelio no les resplandezca. Dios necesita que alguien con un cuerpo físico tome su autoridad y desate su poder diciendo, ordeno que esta ceguera demoníaca y esta dureza de corazón se vayan en el nombre de Jesucristo. Y esto es, mami, justamente lo que estábamos hablando. Es otra manera de cómo podemos orar. Ordenar que esa ceguera demoníaca y esa dureza de corazón que trae la persona se vaya de su corazón. ya, Por eso me encantan todos estos ejemplos. A ver si puedes leer el siguiente párrafo, por favor. ya. Ahora bien, necesito aclarar algo aquí. Como estás orando por otra persona que tiene libre albedrío, posiblemente necesites orar por estas cosas, posiblemente necesites orar por estas cosas por ellos una y otra vez. Orar así no es incredulidad, porque ellos pueden estar cancelando tu oración cuando ejercen su libre albedrío. ¿Entendiste eso? Ujú, Nosotros estamos hora y hora y hora y dices, ¿y qué pasó? Es que la persona tiene toda la, que le llaman el libre albedrío, tienen todo ujú, el derecho de escoger si lo toman o no lo toman, sí, si lo creen o no lo creen. Eso es un término muy claro, importante. Dios no quiere robots. Dios quiere que claro. uno voluntariamente reciba todo eso, Y lo ¿verdad? hagas de corazón, ¿no? Lo hagas de Ujú. corazón y con sentimiento. Exacto, exacto. Ujú, Entonces, Dios quiere que uno eh, venga a la luz del Evangelio, ¿verdad? Pero la persona tiene que escoger. Entonces, si uno le trae la palabra, le recuerda la palabra, o sea, todo está a su favor. Pero si la persona al final dice no, esa persona está cancelando la oración que tú y yo estemos haciendo por ellos. Entonces, vamos a seguir el siguiente párrafo. Supongamos que tú oras por una persona para quebrantar esa ceguera y la dureza del corazón. Dios penetra su corazón y de repente el engaño se va y la palabra empieza a impactarlo. Empieza a recordar versículos y y alguien empieza a cruzarse por su camino para ministrarle, perdón. Sin embargo, si esa persona no está lista para arrepentirse y para recibir la salvación, va a rechazar el llamado de su conciencia y la invitación del Espíritu Santo. Su propio libre albedrío tiene más poder y autoridad sobre ella que tú. Así que aunque has orado por ella y sabes que tu oración está funcionando, ella tiene el derecho de rechazarla. Si lo hace, entonces tienes que hacer esa oración por ella otra vez, por esta persona. Esto no significa que oraste una de esas oraciones con incredulidad. Tú crees que tu oración fue contestada y así fue. Sin embargo, la persona todavía no ha respondido. ¿Puedes continuar leyendo el siguiente párrafo, por sí. favor? Así que vuelves a orar con fe, desatando tu fe para que Dios les ministre y destruya esa ceguera para que puedan ver a Cristo. Es de esperar que, conforme reciban el Evangelio en más de una ocasión,
finalmente este los impresione y empiece a hacer mella en ellos. Ujú. La razón por la que tienes que orar con esta clase de oración vez tras vez es que la otra persona constantemente está anulando tu oración cuando endurece su corazón. Cae. Esta es lo que acabamos de decir. Entonces, seguir orando, seguir orando. Es lo único que podemos decir cuando alguien nos dice, ¿sabe qué? Pero estoy orando por mi hijo, mi hija, mi esposo, mi vecino, no sé quién sea. Y nada, son años. Lamentablemente, la persona es la que tiene que escoger eso. Nosotros no podemos forzar a nadie. Por más que venga el ministro HJM, los nombres que tú quieras, el ministro más renombrado que haya. No hay nadie que pueda forzar a nadie a recibir a Cristo en su corazón. Pueden decirlo de la boca para afuera, pero solo Dios conoce el corazón. So, si sucede ese caso, yo nunca les digo, sabes que ándate donde fulanito para que oren por la salvación de esa persona, porque garantizado lo va, no. Y lamentablemente eso lo he visto en el ambiente hispano. Quizás también sucede en el americano, pero lo he visto en el ambiente hispano y es un error muy grande. No hay nadie que porque tiene la opción, si voy donde Andrew no me va a garantizar de que Andrew va a hacer de que su oración sea más efectiva que mi oración o tu oración. Es lo Claro, mismo. claro. No estamos convenciendo a Dios de nada. Dios es el primero que quiere que trae la salvación. Lo único que estamos haciendo es traer palabra de profecía hablando para que esa persona se acerque a Dios, pero ellos tienen que escoger por su propia voluntad. ¿Ok? Ok, Vamos a leer la siguiente lección, la siguiente sección, perdón. Remitir los pecados. Ese es el otro término que estábamos empezando. Cuando empezamos mencionamos el término de propiciación. Ahora vamos a hablar acerca de remisión. ¿Qué quiere decir eso? Dice ahí, otra manera como puedes orar por esta persona es remitiéndole sus pecados. ¿Podrías leer Juan 20:23? sí, a quienes remitiereis los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuviereis, les son retenidos. Bueno, número uno, remitieres es como que son enviar, ¿no? Enviar los, ¿no? Mira, justamente de eso vamos a hablar ahorita, porque eso es lo que decía en la mañana en mi devocional. eh, justamente estábamos hablando de la remisión. Y aquí se lo voy a leer yo para que no estés buscando. Te voy a dar otro versículo que no está en la lección, pero que habla acerca de este tema, si quieres tomar nota. Es Sí, sí. Gálatas, capítulo 3, versículo 13. Tres. Gálatas 3:3. Capítulo Ah, 3, tres, tres, versículo tres. 13. 13, ajá, 3, Ah, 13. tres. Ya, ¿Ok? ya. Este versículo lo voy a leer, dice, hay en diferentes versiones, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está, maldito todo el que se cuelga de un madero. En otra versión, lo que dice es, Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. De ese modo nos salvó. Entonces, ¿qué quiere decir redimir? La palabra redimir, y espérame que aquí lo voy a traducir del inglés al español. La palabra en griego, déjame verte porque no te veo ahorita que ya me cambié de pantalla. La palabra en griego es exagorizo. Exagorizo es una palabra que viene de dos palabras en el idioma griego. La razón por la que voy al griego es para poder ayudarnos a expandir un poco el entendimiento de qué quiere decir, qué quería decir esta palabra, qué quiere decir para nosotros. ¿Ok? Viene de dos palabras. Acuérdate, exagorizo, ¿qué quiere decir para nosotras? Ex quiere decir pasado, ¿verdad? Algo que ya no es, el ex esposo, ex lo que sea. Ex agorizo. Y la palabra agorizo quiere decir, es la palabra en griego que es usado para describir cuando alguien está vendido en el mercado negro como esclavo. Interesante, ¿no? Entonces, esta palabra se usaba
para distinguir cuando un ser humano, ya sea era vendido o era comprado o era tratado como que fuese un animal. Entonces, imagínate esto. Nosotros habíamos sido vendidos como esclavos al enemigo. Cristo nos redimió, quiere decir, nos hizo de que nosotros ya no tengamos que ser esos esclavos vendidos al enemigo. Ahora somos ya no lo somos. Nos ha sacado de esa condición de haber estado vendidos como esclavos a la muerte, al pecado. Me encanta por eso lo que está diciendo acá. Hemos sido comprados por Él. Hemos sido redimidos. Ese es otro término. Redimir quiere decir he sido comprado por Él. Él pagó el precio por nosotros. Regrésame mi hija. Devuélvemela. Yo estoy pagando el precio por ella. Nos ha comprado, aún a pesar de que estábamos en esa condición de esclavas al pecado, Él nos compró, pagó por nosotras. ¿Te imaginas eso, mami? Él no, o sea, no simplemente es decir, oh, me salvó y ya estoy salva para siempre, no. Es que Él bastante involucrado en todo lo que Él hizo. Él nos pagó el precio para decir, devuélveme mi hija. Ella es libre a partir del día de hoy y ya no tienes poder sobre ella. Por eso es que es importante que entendamos esto, de que el enemigo no tiene poder sobre nosotras para poder seguir manipulándonos ni haciendo lo que le da la gana con nosotras. Gloria a Dios, ¿verdad? Bendito sea. Oh, me bendijo mucho ese de Gálatas 3:13, que habla acerca de eso, porque dice, Dios nos ha redimido. Voy a volver a leerlo, porque me encantó. Dice acá, Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley. Nosotros, porque no hay manera que nosotros podamos ser perfectos obedeciendo la ley, Cristo recibió, él hizo el pago por nosotras, para que sea perfecto. Ah, sí, eso es todo. Que quería compartir eso porque tengo este devocional que justo hoy día hablaba de eso y dije, tengo que compartirlo eso en la clase porque justo va con lo que estamos hablando ahorita, de remite sus pecados. Contrario a lo que algunas personas han enseñado, eso no significa que puedes perdonar sus pecados. Tú no tienes el poder de perdonar los pecados de nadie. Sin embargo, puedes remitirlos. Ya. ¿Ah? Nosotros no tenemos el poder de perdonar a alguien, pero podemos remitirlos. Cuando en una persona que tiene cáncer, por ejemplo, me encanta ese ejemplo que da Andrew, los síntomas no se están manifestando, ¿verdad? Paran de manifestarse los síntomas del cáncer. Se dice que el cáncer está en remisión, ¿no dice? El cáncer está en remisión ahorita. ¿Qué quiere decir? No significa que el cáncer haya desaparecido de la persona, sino que solamente las señales, los síntomas visibles del cáncer o físico han parado. No se ven esas señales en su cuerpo. Parece una persona normal que no tuviera cáncer, pero sabemos de que adentro sigue el cáncer. Solamente que las señales de la evidencia de ese cáncer no se ve. A eso se refiere cuando dice está en remisión. Así que cuando la palabra dice que puedes remitir pecados, significa que puedes tratar con los efectos que el pecado causa en esa persona. Voy a ver quién me llama. Un ratito. Un 5. ¿Sí, Toñita? Ujú. No, papito. Tú vente nomás. Ya hiciste la comida. Todavía no estoy en eso. Bueno, esa bistec. Sí. No es salmón. Salvo que compre salmón. ¿Ok? Ya. Entonces, en esta última parte, ¿sí entendiste eso de la remisión? Nosotros no tenemos el poder de quitar a esa persona ese cáncer, ese pecado, pero sí tenemos el poder para poder remitir esos pecados, o sea, poner esos síntomas a dormir
Entonces, cuando nosotros oramos por un incrédulo, podemos destruir la ceguera demoníaca y la dureza del corazón. Eso sí podemos hacer. A eso se refiere cuando dice tenemos el poder para remitir los pecados. Ya. ¿Ok? Entonces, cuando estamos orando, oramos para que los obreros vengan. Nuevamente es una recapitulación de todo. Que vengan obreros a la persona, que venga semilla a la persona, que le recuerde el Espíritu Santo la palabra que ya le ha llegado, ¿verdad? Ujú. O también podemos orar para remitir sus pecados, para que esa dureza de corazón, para que todo eso que la persona ha estado cegada por la obra del enemigo se paralice y orar para que sea libre de escuchar. Entonces, tenemos diferentes maneras de orar. Aún a pesar de que no salgas a una obra evangelística a compartir el evangelio, tú puedes, desde donde tú estás orando, estás activando lo que va a suceder. Si no vas con ellos, puedes estar en oración desde en tu casa cuando sabes que van a salir a evangelizar y empezar a orar de esta manera. Te han dado 4 diferentes maneras, nos da de ejemplos de cómo podemos orar por ellos. Me gustó mucho esta lección, por eso es muy práctico. Muy bien, ¿Sí? Bueno, hoy perfecto. día vamos a terminar temprano porque ya acabamos las lecciones. Debí haber hecho 2 lecciones en un día, me parece, pero bueno. Es que como no está el resto, no hay tanto para compartir Ya, al respecto. entonces en la próxima va a ser la 14, ¿no? La catorce va a estar buenísima. Está hablando del avivamiento. Ujú. Ya, ¿Ok? Pues vamos a ya, orar. ¿Ok? ya. Padre Celestial, te damos la gloria y la alabanza y te damos las gracias, Señor, por lo que tú estás obrando en la vida de Jessica, de Lía y también de mi mami, Señor, y te doy las gracias por todas tus bendiciones y por tu palabra. Te pido, Señor, oro, Señor, en esta tarde porque sé de que tú estás actuando ya activamente en todos aquellos que hemos estado pidiendo por su salvación. Y, Señor, te doy las gracias por eso. Te oro, Señor, para que tu palabra siga trayendo fruto, como decía en la lección, para que vengan obreros, para que la palabra regrese a la memoria de las personas de Lucero. Vamos a orar ahorita por Lucero, Señor, para que toda esa palabra que ha caído en su corazón, ablande su corazón y ella se acerque más a ti. También para que venga salvación para Matt, para Sí, sí. Harrison, para todos en la familia. Bendice, Señor, a cada uno. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. 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 Me pareció, ¿ya apagaste el aparato? Oh, I'm sorry. Hold on.